Vamos a estudiar el libro blanco. Serge Raynaud de la Ferriere, de parte de esta entrega Liberate y a la praxis de Arca Coral y Síntesis Iniciática las Revin para toda logia iniciática y para toda institución pública, colegios, universidades, órdenes de política religiosa, ciencia, arte, filosofía mística, etc. Désela públicamente por siglos y millenniums, para que fluya la conciencia consciente y se liberten quienes así lo anhelen. Uno nacer tantra blanco arcano asfo magia sexual y bajlor y mudra sin derrame del enseminis. Arkansas ya en la soltería, mejor mayoría de edad, con la o las parejas que Dios os bendiga. Una o varias como Krishna con sus 16.000, David, Abraham, Zeus, Salomón, Samael aún peor y más, o Draupadi con sus 5 a la vez, con castidad, virginidad, fidelidad, o con una sola a la vez opcional, su persevera, parejas establecidas. Ved los misterios de Eleusis de los y las vestales, amistades tántricos, enamorados, noviazgos, o solteros novios en vida prematrimonial o ya en los sacros matrimonios, unión libre, o civil o por rito religioso. Conéctate en el sacro goce la uxes y retírate a tiempo del acto mismo. Ello es un derrame seminal jamás en la vida, así sed castos por el resto de la existencia y vidas, bajlor y mudras monásticos, eclesias, y más. Obrad castamente así, masajead bien los órganos, la uxes manos limpias, gozad autoconocete, masajead eróticamente una vez cada 24 horas aproximadamente unos 15, 30 minutos o una hora, y retírate a tiempo de la sacra praxis sin derrame del enseminisenen, entrenate de pubertad a ancianidad aproximadamente cada 24 horas que el cuerpo esté sano y apto, allí activa tú como planta hidroeléctrica solar etérica protónica neutrónica electrónica y date lux por siempre. Ven los demás en la masonería tibetana y más. 2. Morir o virtualización. Meditaciones puñácticas diarias de muerte de posilge, ego se emerge nuevamente con yo soy virtudes divinas, como alma espiritual inmortal hecha a imagen y semejanza de Dios, pues eres micro Dios diosa en potencia con posibilidad de desarrollarte a macro Dios diosa. Virtualízate. 3. Sacrificio de armatización. Si anhelas cristificación, haced sacrificio, ello es más obras positivas vitalicias. Si quieres solo mundos nirvánicos, entonces haced buenas obras positivas por las humanidades para tu propio ley. Genérate dharma y paga a las buenas con tus obras positivas tus antiguos karmas generados. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre, por siglos y millenniums, ello más sus 4 bases autorrealizativas: el despertar, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, eliminando las falsas, siembra, naturaleza, agrocultura, ciencia, tecnología, e iniciación son Arca Coral y tu tabla de salvación practicada desde tu templo, cuerpo físico, institución, ese cuerpo físico e internos ya lunares ya solares donde vives es ello. Todo aquello, más la praxis total del divino decálogo, ved el tema 10 de la prebásica y básica, son para quienes realmente anhelan su autorrealización, seguir su carrera iniciática de dioses diosas. Ved las 3 montañas de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el Bodhisattva Samael aún peor. Queda dado aquí y ahora en esta cámara y nivel, tomadlo y practicadlo de acuerdo a vuestro libre albedrío, es vuestro sodota si sea. Sodota si sea. Eitonio Guru, comparte y genérate dharma. nosislasrevinu.es.tl. Suscríbete al canal, dale like hasta aquí. Inicio. Inicio del libro blanco, Serge Raynaud de la Ferriere, libro blanco. Primero, la nueva era. Estamos en una nueva era y asistimos a los albores de la completa transformación del mundo, principiando por nosotros mismos, a fin de tener una nueva humanidad en donde la armonía y la paz reinen por completo, para poder alcanzar el objetivo de nuestra existencia sobre la Tierra y el de la Tierra misma. La era de Aquarius nos brinda esa oportunidad, después de largas y penosas experiencias que hemos sufrido a través del fatigoso camino que hasta hoy hemos seguido. Basta ya de divisiones y pugnas de las diferentes sectas políticas y religiosas que se disputan la supremacía, impidiendo así la comprensión, el entendimiento y, finalmente, la fraternidad entre toda la familia humana. Gracias a la entrada de la edad del aguador signo del Acuario, su fusión es ya un acontecimiento inevitable que obedece a la renovación del pensamiento universal, circulando en el fondo de todas las conciencias. Esta es la misión que actúa como vehículo público de la augusta Gran Fraternidad Universa, institución milenaria, tan antigua como lo es el mundo, pero que actúa públicamente en las épocas positivas, permaneciendo oculta durante las negativas. En todos los países son muchos los seres humanos que sienten ser ciudadanos del mundo. Invitamos a realizar esta verdad.
Eliminemos por completo las barreras que se oponen a la unificación, como son los prejuicios de razas, de credos, de pueblos, etc. Enviados especiales, altos dignatarios, instructores, hasta los más modestos misioneros de la gran fraternidad universal, todos servidores impersonales, viajan por el mundo trabajando intensamente por el acercamiento y la iluminación de los seres humanos, llevando el mensaje de la síntesis universal y cósmica que, a través del arte, la ciencia, la filosofía y la técnica, nos aproxima a descifrar el enigma de la existencia, ennobleciendo nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, elevando nuestras conciencias y dignificando nuestras conductas para distribuir más equitativamente la substancia abundante de la vida y de la tierra. A través de los años, en diferentes épocas y países, aparecían mensajeros que recordaban al mundo la gran lección de moral eterna. Surgían movimientos que tenían la función de conservar, con la ayuda de algunos símbolos, la semilla ancestral de la tradición iniciática. Pero con el tiempo se fue perdiendo la compresión del significado, al mismo tiempo que se destruía el contacto con la fuente original, produciéndose casi siempre la deformación de la verdad, dando como resultado este caos que presenciamos y a cuyo fin asistimos. Por tal razón, al comienzo de la época acuariana, el organismo directo de los destinos espirituales del planeta, la Agartha entra en plena actividad, organizado la vanguardia de la nueva era, la comunidad acuariana o Sangha, cuya población aumenta con aquellos que emanando de las filas de gran fraternidad universal, después de prepararse en su interior, van por el mundo con su mensaje de paz, llevando en su vida el ejemplo del nuevo hombre que ya se gesta en el seno de la humanidad, estimulando a quienes se encuentran a su paso a realizar en sí mismos el símbolo que ellos van viviendo. La Agartha ha reconocido ya la presencia sobre la tierra del enviado especial, del instructor mundial, el Avatra, como le llaman los hindúes, el gran educador o didacta universal, quien viene como divina emanación, el Maitreya, según los budistas, en fin, el supremo regente, el maestre. Con el advenimiento de los maestros de la sabiduría tradicional asistimos, también a la reapertura de las escuelas iniciáticas que por 2000 años estuvieron cerradas para el mundo. A estos colegios de iniciación real, no simbólica, pueden entrar todos los seres humanos sin distinción de edad, sexo, raza, credo, etc. Solamente se necesita quererlo. Todos los que quieran hallar un verdadero alivio a los tormentos de su alma y tengan una gran sed de saber. Es necesaria una nueva orientación para la ciencia, despojándola de una especie de fanatismo que limita la profundidad de su visión, dando lugar a las obscuridades que impiden el paso a la luz y a concepciones filosóficas. El arte, perdido en un caos de ideas, debe recuperar el sentido que lleva en su esencia, dar el mensaje que penetra a lo más profundo del ser para identificarse con el universo. Las religiones, ramas desprendidas de la única religión, tienen que volver al tronco, reconociendo su unidad de esencia, estudiándose unas y otras para ver que en el fondo las diferencias aparentes no eran sino el ropaje externo con el que cada una cobijaba el mismo contenido. La enseñanza debe dejar de ser un mero aprendizaje de diversas materias para ganar dinero, dejando lugar a una verdadera educación, donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento. No una simple memorización teórica, sino una comprensión cabal del universo, donde el hombre se vea claramente en el lugar en que se encuentra. No una vaga percepción ilusoria de la vida, sino la realización completa de sí mismo. La gran fraternidad universal, cumpliendo plenamente con todos los preceptos legales, está jurídicamente registrada en más de 30 países, la 4 Libro Blanco institución está representada en 52 países, de los 5 continentes. Al ser reconocida su constructiva labor realizadora de los más nobles ideales humanos, fue inscrita en el registro de la UNESCO, en su sección segundo, C3, en París, el 15 de septiembre de 1954. Los ashrams, centros de superación física y espiritual, donde los humanos aprenden a vivir en armonía con las leyes naturales, son una de las tareas y realizaciones logradas. Pero aún faltan muchos más. Mientras mayor sea el número de ashrams que se funden en cada país, más crecerá el núcleo de los que trabajan por la armonía y la verdadera paz del mundo y más posibilidades habrá de enviar misioneros que enrumben a la humanidad por el sendero de la verdadera espiritualidad. Colonias naturistas, santuarios universales, etc., todos los medios que la ley suprema ha dado a los humanos son puestos en práctica por la gran fraternidad universal para lograr que lleguemos a realizar plenamente nuestro papel de existir sobre la tierra. Muchos servicios sociales son efectuados y necesitan aumentarse. Todo lo que contribuya a hacer sentir a las víctimas de nuestro absurdo e injusto estado social que aún hay amor en la tierra y que existen prójimos que los reconocen como hermanos. Esforzarse hasta el ínfimo impulso de energía por lograr el aumento de este reconocimiento en todos y cada uno de los habitantes de la Tierra, es la misión del vehículo público de la gran fraternidad universal. Hasta que todos estemos entrelazados en una cadena universal de paz y comprensión, no descansará ninguno de los servidores presentes y todos los que en el transcurso se unen, hasta la consumación de los fines anhelados.
altruistas, filántropos, libres pensadores, idealistas, benefactores, artistas, científicos, filósofos, creyentes y no creyentes, educadores, maestros, constructores libres. Todos los que anhelan y trabajan por un mundo mejor, esperamos su colaboración, tal es que unifiquemos nuestros esfuerzos, coordinándolos con el centro, con el eje directriz milenario del destino espiritual del planeta, la augusta gran fraternidad universal. Amado lector, esperando que la lectura de este libro, que es una recopilación de temas de diversos maestros y autores hecha por nuestra noble institución, llegue hasta lo más profundo de tu corazón, como un grito lejano que desde la eternidad del tiempo y lo infinito del espacio llega a ti, ahora, precisamente en este instante, porque así tenía que ser, piensa, medita, serás un elegido. Si después de terminar de leerlo te deja una inquietud, si sientes una inconformidad con el mundo tal como lo ves, si piensas que es necesario un cambio de cosas, incluyendo tu propia vida, escribe inmediatamente, sin pérdida de tiempo a esta dirección. 5. www.sergerainaudelaferriere.net 6 Libro blanco segundo citas del maestro Kuzumi. Se conoce el trabajo del avatar por su permanencia, porque crea una era nueva, suscita un renacimiento espiritual y resuelve los problemas humanos más imperativos. Hay que concentrar la atención sobre palabras tales como Cristo, Buda, conciencia cósmica y esencia universal, establecer paralelos entre las significaciones espirituales muy por encima de todas las caprichosas y frágiles conveniencias históricas, de todas las trampas teológicas e interpretaciones metapsíquicas, fantasías místicas e intereses sectarios y dar un sentido uniforme a estos vocablos. Los Budas, los Cristos, los Tirthankaras, los legisladores, los guías cósmicos aparecen de cuando en cuando, pero la Agartha permanece. Cada uno y todos vienen y obran a través de la gran fraternidad blanca universal y su consejo director, la Agartha. Hasta los avatares trabajan por este vehículo para las fuerzas superiores del universo. Y poco nos importa saber cómo llamamos el Dhamma o iniciación espiritual, esotéricamente hablando. Exotéricamente, apenas si se ha oído hablar de tales valores espirituales trascendentales. No puede existir más que una dixa bajo todas las latitudes geográficas, porque es una síntesis de las dinámicas espirituales, dependiendo solamente de los paralelos morales o grado de la conciencia despierta. Exclusivamente. Esto no debería seducir en modo alguno a los sustentadores y promotores de ortodoxias en pleno florecimiento y no conviene tampoco a los maestros cerrados dentro de ellos mismos o a los llamados directores del mundo, porque mientras ellos se atribuyen ideales de orden y de justicia, de paz y de amor, obran de una manera diametralmente opuesta a los objetivos que enorgullecen a esos espantosos demonios y dictadores totalitarios. Una seria apreciación de los aspectos más profundos de la filosofía búdica, los que preparan el Sendero 7, nos revela, además, que el transcurso del perfeccionamiento de un individuo no es un asunto simple. Echemos una ojeada inquisidora sobre las paramitas, virtudes o perfecciones, y las sanghyojanas, trabas o limitaciones, veremos cuán profundamente nuestro sistema moral está arraigado en el mecanismo de fuerzas vitales. Paramitas donde limosnas. Rectitud. Rechazo de las ilusiones y pasiones. Sagacidad. Esfuerzos nobles. Indulgencia. Sinceridad y lealtad. Resolución, caridad y serenidad. Sanghyojanas, ilusión de sí mismo por metafísicas e hipocresías. Dudas y miedo. Dependencias de ritos y fantasías. Sensualismo, odio, materialismo. Deseo de vida paradisíaca y metafísica apasionada. Orgullo. Rigidez y egocentrismo. Ignorancia. 8 Libro blanco tercero Declaraciones del Mahachohan en el pueblo debe ser libre de escoger hasta la clase de miseria, de suicidio o de ignorancia que prefiere, y si su debilidad manda o provee a una especie de indignidad, de insolencia o de violencia y de agresividad, este derecho kármico debe serle aún garantizado. Sin embargo, debemos tener también la prudencia y el poder para protegernos de toda amenaza contra nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra felicidad o nuestra iluminación. No disputemos con los demás bajo el pretexto de que no piensan como nosotras. Cada uno es libre de vivir como quiera mientras no invada el mismo derecho a los demás. Se recomienda muy especialmente este concepto a los críticos que quisieran dividir el mundo en sectores raciales y geográficos a los cuales adjudican diferentes creencias religiosas sobre la base de derechos tradicionales. Querrían también triturar la conciencia humana como triturar los átomos para hacer artificialmente explosiones catastróficas con el solo propósito de satisfacer su pasión de autoridad, de destrucción y su complejo de superioridad. Las sectas y los grupos pueden obstinarse en sus propias divergencias de hegemonía. Esto no nos preocupa en absoluto. Además, no estamos por lo uno ni por lo otro en particular, ni por sus planes absurdos. Que conste, una vez más, que permanecemos al margen de sus enjuagues. Uno de los puntos principales que conviene aclarar es que la Agartha toma ahora parte activa en los asuntos humanos como nunca lo hizo hasta el presente, por temor a que los hombres se complazcan en otros accesos fraticidas y se vean privados de su derecho de vivir más sobre esta tierra. Esto es la razón de las nuevas enseñanzas espirituales que van a ser dadas por los jefes iluminados de la gran fraternidad universal.
Meditad en Karuna y preparaos a actuar de acuerdo con el avatar de la nueva era y poned a un lado los problemas que enturbian y las ilusiones que engañan. Concentraos en el pensamiento de entrar en la nueva era y participad en los esfuerzos que marcan el Buddhagama de este gran acontecimiento de la historia. El Supremo Consejo de los Iluminadores del Mundo, cuerpo de Bodhisattvas y de los gloriosos Avalokiteshvara y santo vehículo del avatar Maitreya, servido por los Devas, Jinas y los moradores celestes, asistidos por todos los Arhats, los ungidos y los instructores desinteresados, entran ahora en acción por la primera vez desde milenios, bajo la dirección y la protección de Maitreya Mandala. ¿Pueden los hermanos más avanzados de la Sangha desarrollar la conciencia necesaria para llegar a ser servidores del mundo, según el modelo supremamente bueno y generoso de la dinámica espiritual de la nueva era, para beneficio del mundo y para responder a las necesidades de la humanidad? El trágico balance de la Segunda Guerra Mundial en este siglo cristino tan jactado de adelanto social, de progreso científico y de absolutismos políticos es, según las estadísticas oficiales, 14.050.000 muertos, 11 millones de soldados inválidos, 9 millones de civiles asesinados y 10 millones de desplazados por la guerra. Por lo menos 3 países han perdido su independencia y otros 8 han sido convertidos en satélites, esferas, de poderes más grandes. La economía del mundo entero se encuentra arruinada y la moral derribada. El costo de este acceso de barbarie, de estúpida tragedia de la civilización materialista llega a decenas de miles de millones de dólares, suma que hubiera bastado para asegurar el bienestar de la humanidad, tanto en lo educativo como económicamente, pero las guerras y los totalitarismos materialistas y religiosos lo han hecho imposible. Hoy día, bastante tiempo ha pasado desde el final de las hostilidades y sin embargo, no quedan menos de 20 millones de hombres bajo las armas, lo que cuesta más de 10.000 millones de dólares anualmente y que según parece es una necesidad absoluta para calmar la conciencia de las naciones soberanas modernas. Una de las potencias gastó en años anteriores cerca de 14.000 millones de dólares para mejorar su armamento. Y otra confesaba en 1947 un gasto de 12.000 millones. Estos enormes costos de la independencia y del orgullo nacional deberían de tener mejor aplicación a condición de que los pueblos fueran más propensos a respetarse mutuamente y a obrar conforme a los ideales religiosos o sociales de que se jactan. Advenimiento de Buda. El original fue escrito en 1948, 10 libro blanco sufren posiblemente de demasiada civilización aún no saben lo bello y sano que es ser ciudadanos del universo, libres, honrados, de corazón puro y de noble espíritu. Es, pues, de extrañar que busquemos valores más eternos e invoquemos los poderes cósmicos para nos asistan. Las gentes afuera de la Sangha pagan un terrible tributo de vidas, de destrucciones nocivas y fuerzas económicas para asegurar su orgullo y sus prejuicios y para tener el derecho de llamarse soberano, absoluto, libre y salvado, mientras que, en realidad, ahondan sus desgarradores problemas y aceleran su propia ruina. Sufren las consecuencias de su propio criterio erróneo, de sus mentiras, y su única esperanza de éxito reposa sobre nuevas guerras, luchas civiles y odio internacional. ¿Son estos los beneficios de la civilización occidental? Existen 5 clases de conciencia a las cuales debemos y podemos llegar. De hecho constituyen una sola categoría de conciencia, pero difieren en intensidad o capacidad. Rupa, es la forma o conciencia de impresión. Vedana, es nuestro sentimiento o conciencia de sensación. Samjña, es nuestra capacidad de ideación o conciencia de diferenciación. Samakarsh, es nuestra síntesis volitiva y capacidad mental o conciencia que nos permite disponer del coeficiente mental y de la intuición por deducción abstracta y apreciación no analítica. Vijnana, la conciencia activa y concepto potencial, lo supramental. Está distintamente indicado en el Kano Pali que es el escándalo resultante de una parte del karma que continúa existiendo después de la muerte y que entra en el seno de la madre para el nuevo renacimiento, Matukuchinna o Kamisata, etc., y es este el denominador común de la personalidad que está resumido en la forma o capacidad de potencialidad, formando el mecanismo creador de las gentes y la transmisión de los hechos biológicos, de la misma manera que las cualidades condicionan la formación de karma y, en consecuencia, el proceso completo del sostén y la prolongación de la vida. Estas 5 clases de conciencias reunidas forman nuestro ser y las evoluciones de nuestra vida están determinadas y condicionadas por ellas, las controlemos o no. El mérito de Dhamma es precisamente el trabajar sobre las posibilidades de los skandhas que se encuentran en toda condición de vida. Lo que es triste en la vida, es que la mayor parte de las gentes ignoran todo de ella y de cómo es concebida y desarrollada. Debemos saber primeramente que la realidad es toda ella, tattvas, toda ella principio de vida. Estos 11 tattvas se combinan al compás de las gunas, sattva, rajas, tamas, y aparecen entonces como dharmas o funciones, de las que conocemos, de primera mano, 58 tipos diferentes de términos psicológicos. 4 smrityupastanani, 4 samyakpranani, 4 rdipada, 5 undriyana, 5 balani, 7 bodhyangani, noble sendero óctuple de la rilla,
10 paramitas, perfecciones a alcanzar por el desarrollo personal. 10 bunis, estados progresivos de conciencia espiritual, que conducen a la obtención de la condición espiritual del Pratyaksa Buda o Cristo, que es el estado más elevado de yoga, sobre los planos terrestres. A esta misma categoría pertenecen Guru Nanak, Abraham, Quetzalcóatl, Ramakrishna y Mahoma, entre muchos otros. 12 Libro blanco cuarto. Para afirmar sin pasión que Dios existe o que no existe, hay que partir de una definición razonable o irrazonable de Dios. Ahora bien, esta definición para ser razonable debe ser hipotética, analógica y negativa del finito conocido. Se puede negar un Dios cualquiera, pero al Dios absoluto no se niega, como tampoco se prueba, se le supone razonablemente y se cree en él. Eliphas Levi es de este gran maestro del ocultismo cuyo verdadero nombre es Abad Alfonso Louis Constant, que citamos algunas líneas de su libro La clave de los grandes misterios, Pag. 27. La ley es una prueba del valor. Amar la vida más que tener las amenazas de la suerte, es merecer la vida. Los elegidos son los que osan. Ay de los tímidos. Como los esclavos de la ley que se convierten en tiranos de las conciencias, en los servidores del temor, en los avaros de esperanza y en los fariseos de todas las sinagogas y de todas las iglesias. Así son los castigos y los maldecidos por el Padre. El Cristo no ha sido excomulgado y crucificado por la sinagoga. Savonarola no ha sido quemado por orden de un soberano pontífice de la religión cristiana. Los fariseos no son hoy lo que eran en tiempos de Caifás. Si alguien les habla en nombre de la inteligencia y del amor, ¿le escuchan? Es rompiendo el yugo insoportable del fariseísmo mosaico que Jesús ha convidado a todos los hombres a la fraternidad del Hijo único de Dios. Cuando caigan los últimos ídolos, cuando se rompan las últimas cadenas materiales de las conciencias, cuando los últimos matadores de profetas y cuando los últimos amordazadores del verbo sean confundidos, vendrá el 13, reino del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tú eres la realeza, la regla y la fuerza en acción en los aeones, ciclos generadores. Porque tú eres la realeza, principio del Padre. La regla, principio del Hijo. La fuerza, principio del Espíritu Santo en los aeones, principios creadores del cielo, del hombre y de la tierra, 3 mundos. Manifestaciones de la voluntad divina, a Elohim. Y, adaptación al ideal, imagen del Padre en el mundo moral. Ideal realizador que estás en mi cielo interior, que tu nombre nos sea manifestado por la abnegación, que tu influencia evolutiva sea realizada, que tu dominio sea extendido en mi cuerpo como sea extendido en mi corazón. Manifiéstame cada día tu presencia verdadera. Y presérvame de los engaños de la materia perversa porque tú eres. 14 Libro blanco. La realeza. El equilibrio. Y la fuerza. En la eternidad de mi intuición. Y, adaptación a la verdad, imagen del Padre en el mundo intelectual. Verdad viviente que estás en mi espíritu inmortal, que tu nombre sea afirmado por el trabajo, que tu manifestación sea revelada, que tu ley llegue a la materia, como ha llegado al espíritu. Danos cada día la idea creadora. Perdona mi ignorancia, como perdono la de los ignorantes, mis hermanos. Presérvame de la negación estéril y líbrame de la duda mortal. Porque tú eres el principio, el equilibrio y la regla. En la unidad de mi razón. Y, adaptación al sufrimiento, principio paternal de redención en el mundo material. Oh, sufrimiento bienhechor que estás en la raíz de mi encarnación. Que tu nombre sea santificado por el valor en las pruebas, que tu influencia sea comprendida. Que tu fuego purificador queme en mi cuerpo como ha quemado mi alma. Ven cada día a evolucionar mi naturaleza indolente. Ven a destruir mi pereza y mi orgullo, como destruyes la pereza y el orgullo de los pecadores, mis hermanos. Líbrame de las cobardías que podrían incitarme a apartarte. Porque solo tú puedes preservarme del mal que he creado. 15. Porque eres el purificador, el equilibrante y el redentor. En el ciclo de mis existencias. If, adaptación cabalística o creador que está en Ein Sof Keter, tu verbo, sea santificado. Que Tiperet, esplendor de tu reino, emane sus rayos. Que lleve, tu ley cíclica, tiene en Malchut, como reina en Keter, da cada día a Neshama la iluminación de una de las 50 puertas de Binah. O pon la misericordia infinita de Sed a las cortezas que he creado en mi imaginación cuando, negando uno de los 32 caminos de Oxma, emanó el rigor de Roa hacia mis hermanos. Preserva a Neshama de las atracciones de Nepech y líbranos de Naash. Porque eres, Resh, el principio, el Tiperet, el esplendor creador. Y Esod, la matriz. Yod Mem en los Elohim 16 Libro blanco de no poseer nada propiamente y poseerlo todo. La tierra entera es mía, me ha sido dada para viajar. Apolonio de Tiana.
Si alguien se dice discípulo mío, que no frecuente los lugares públicos, que no mate ningún ser viviente, que no coma carne, que se libere de la malignidad, del odio, de la calumnia, del resentimiento y que tenga su nombre inscrito entre los de aquellos que han obtenido la liberación. La ley nos obliga a morir por la libertad, y la naturaleza nos ordena morir por nuestros amigos, nuestros padres y nuestros hijos. Todos los hombres están sometidos a estos deberes. Pero un deber más grande se impone al sabio y es que debe morir por sus ideas y que la verdad debe serle preferida a la vida. Esta es únicamente la verdadera liberación. Por lo que respecta a la ciencia divina, los discípulos estaban obligados antiguamente a la regla del silencio, porque oían en ellos mismos cosas divinas indecibles, sobre las cuales les hubiera sido difícil de guardar silencio, si no hubiesen anteriormente aprendido que era justamente este silencio el que les hablaba así interiormente. No poseo atractivos para los sentidos. Mi copa está hasta el borde,